Ok, hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y voy a hablarles acerca de la optimización con restricciones. Vamos a presentar un ejemplo que puede ayudar a agilizar y a interpretar todo lo que está mostrado en la lectura esencial, la lectura fundamental. Entonces, tenemos un problema de minimización. Tenemos un problema de optimización que dice minimizar esa función f que depende de c y t, que está escrita como c-5 al cuadrado más t al cuadrado, sujeto a c igual a c sub 0 más e a la t y c sub 0 menor o igual que 3. Aunque no es obvio, c sub 0 es parte de las variables de minimización, de las variables del problema de minimización que tenemos aquí, pero no aparece en la función objetivo. Aunque no aparezca en la función objetivo, es una de las variables. Bueno, ¿por qué? Porque las restricciones dependen de su valor y su valor está compuesto o está escrito en alguna de las variables. Es decir, la función f en realidad depende de c sub 0, de c y de t. Una parte del problema es identificar esas variables. Entonces vamos a preparar el modelo para que se encuentre en una forma con la que podamos trabajar de manera más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es tenemos otra vez el problema escrito aquí a la izquierda en la pantalla y bueno, queremos identificar las variables con las que vamos a trabajar. Yo quisiera representarlos en función de x1, x2 y x3 porque es más fácil interpretar las ecuaciones utilizando la misma notación que aparecen en el documento. Entonces yo voy a decir que x1 es la variable c sub 0, voy a decir que x2 es la variable c y voy a decir que x3 es la variable t. Luego el problema se convierte en f, que ahora depende directamente de x, que x corresponde al vector x1, x2 y x3, descrito en función de x2 menos 5 y de x3. Vean que x2 corresponde al valor de c, véanlo aquí, y que x3 corresponde al valor de t, como lo hemos definido. De igual forma se escriben las restricciones. Al escribir las restricciones y tener el problema escrito con nuestras variables que ya hemos decidido que vamos a utilizar, podemos proceder a revisar que las restricciones estén escritas en la forma adecuada. Seguimos teniendo el mismo problema. Ahora queremos observar que las restricciones de igualdad estén escritas como una expresión que dependa de todas las variables igual a una constante, y las de desigualdad tienen que ser una expresión que dependa de todas las variables menor o igual que una constante. En efecto, esta ecuación está escrita como una función que depende de las variables x1, x2 y x3 igual a una constante que es 0, y la otra debía ser una expresión que dependía de x1, x2 y x3, en este caso x1, menor o igual a una constante, que es 3. Una vez que tenemos escrito eso, queremos describir el lagrangiano. Coloqué la expresión para calcular el lagrangiano según como la hemos estado utilizando. En esta expresión, los coeficientes de lambda son positivos. En realidad, para el lagrangiano deberían utilizarse los coeficientes para los valores de lambda como negativos, pero eso no va a tener ninguna importancia para nuestro resultado, y porque los valores de lambda son libres. Entonces, lo utilizamos de forma positiva. Los otros coeficientes, los coeficientes u que están relacionados con las desigualdades, si están escritas de la forma correcta, debe ser en positivo. Luego, el problema que queremos minimizar está sujeto a estas restricciones. Cuando intentamos escribir el lagrangiano, lo primero que debemos colocar es la función f, que corresponde a estos términos. La función f corresponde a los términos que se encuentran antes del término lambda. Luego, más un lambda, como hay una sola restricción de igualdad, tenemos un solo lambda, no les coloque subíndice, multiplicado por la expresión que dijimos que conforma a la igualdad, a la expresión de igualdad, a la restricción de igualdad. Aquí no coloqué el 0, porque aquí había que ser menos 0, pero ya el 0 está entendido en esta expresión, más u multiplicado por la expresión de la restricción de desigualdad menos
el coeficiente con el cual está comparado, como se muestra aquí. Entonces, con esta expresión hemos calculado el lagrangiano. ¿Qué queremos hacer? Bueno, se solicita en los ejercicios que calculen el gradiente. Para calcular el gradiente, bueno, podemos utilizar directamente la fórmula que está descrita en la lectura fundamental, o podemos, si así lo decidimos, derivar directamente esta ecuación respecto a las variables de decisión. Esto no se deriva respecto a lambda, esto no se deriva respecto a u, solamente respecto a x1, x2 y x3. Entonces, como sea que lo decidamos, vean que el gradiente respecto a x, no respecto a lambda ni respecto a u. Si se hace la derivada respecto a lambda y respecto a u, que lo haremos en unidades, en las próximas unidades, en los próximos temas, se hace de otra forma, y es para conseguir las condiciones que establecen las restricciones para resolver el problema. Si se hace en ese caso, es para conseguir otra cosa. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es la derivada del lagrangiano respecto a las variables de decisión, respecto a la variable x. Entonces, vamos a derivar primero la función respecto a las variables x. Entonces, esta función respecto a x1, esta función es la primera parte, está aquí, antes de lambda. Esta derivada respecto a x1 vale 0, respecto a x2 es 2 por x2 menos 5, y respecto a x3 es 2 por x3. Luego derivamos el término de la restricción de igualdad respecto también a x1, x2 y x3, y eso es lo que está colocado aquí, lambda multiplicado por 1, que es la derivada de esa expresión respecto a x1, luego menos 1, que es la derivada de esa expresión respecto a x2, y e a la x3, que es la derivada de toda la expresión respecto a x3. Por último, u, la variable, el multiplicador de Lagrange de las desigualdades, u, multiplicado por la derivada de este término respecto a x1, y luego respecto a x2, y luego respecto a x3, y eso obviamente da 1, 0, 0. Una vez que tenemos eso va igualado a 0. El problema de minimización consiste en resolver este sistema de ecuaciones que se forma cuando se escribe el lagrangiano, cuando se deriva el lagrangiano respecto a x, cuando se da el gradiente del lagrangiano. Esa gradiente del lagrangiano debe ser resuelto con unas restricciones. Las restricciones corresponden, y vean que aquí está la forma como debe estar escrita la restricción, y aquí está la forma como lo estamos escribiendo nosotros. Bueno, a x1 menor o igual que 3, a x1 menos x2 más e a la x3 igual a 0, u debe ser mayor o igual que 0, eso es una de las condiciones de Karush-Tucker. Y por último, que u por x1 menos 5 también sea igual a 0, eso es otra de las condiciones de Karush-Tucker. Cuando utilizamos eso, en conclusión, tenemos que el problema de minimización tenía a la función f de x sujeto a sus dos restricciones. El problema de minimización se convierte entonces en un problema de una solución de un sistema de ecuaciones. Vean que se cambia de un problema de minimización a un problema de optimización a un problema algebraico. El problema algebraico tiene ciertas dificultades. Para calcular ese problema algebraico, lo primero que es necesario hacer es calcular el lagrangiano, y al derivar el lagrangiano respecto a las variables de decisión x1, x2 y x3, entonces eso da un sistema de ecuaciones. Vean que el sistema de ecuaciones está dado por cuando uno agrupa todas estas expresiones y bueno, tiene las incógnitas x1, x2, x3, lambda y u. Eso tiene que ser igual a 0, 0, 0. Y las restricciones para ese problema, para ese problema algebraico, corresponden a una restricción de desigualdad, una restricción de igualdad y las otras condiciones necesarias. Cuando se pone todo esto en conjunto, es posible o a través de cualquier argumento matemático se puede resolver el problema, y esa solución corresponde a la solución del problema de minimización con las restricciones indicadas. Siguiendo este procedimiento, es posible que ustedes trabajen los ejercicios que están propuestos para esta semana. Además, vamos a implementar este modelo en MATLAB y en Excel. Este mismo problema que acabo de mostrar, y esto es lo que van a ver en el siguiente video.
Es una ventaja que lo vayamos a implementar porque ustedes van a poder seguir el procedimiento que tienen que implementar con los otros ejemplos. Este archivo está disponible en la sala virtual, en el aula virtual en la que estamos trabajando. Hasta luego.